minuto, por favor, y seguimos. Pueden sentarse ya, por favor. Acabamos de escuchar el homenaje que le rindió la presidenta argentina al presidente Lula da Silva, el agradecimiento de Lula. Como decíamos antes, homenajes que también... Haciendo nuevamente, así proseguimos. Van cargados la reunión tiene la de palabra, mensaje, ¿no? Escuchamos a la presidenta. Muchas gracias, señora presidenta de Argentina, Su Majestad, colegas presidentes y cancilleres, representantes de los diferentes gobiernos de Iberoamérica. Nuestras sociedades son especialmente heterogéneas en su composición, se integran a partir de una pluralidad de diversidades étnicas y sociales que imponen a los gobiernos la adopción de medidas diferenciadas, pero que tienen que llegar a un mismo propósito: la realización de los derechos fundamentales para cada integrante de la sociedad a partir de sus especificidades. Estamos convencidos que el Estado de Derecho dentro de una sociedad diversa debe guiarse por un nuevo principio que tenemos que comenzar a colocar en el centro de nuestra acción política. Celebro en ese sentido, señora presidenta, Majestad y colegas presidentes, que a partir de la declaración de Mar del Plata que estamos por suscribir, nos refiramos de ahora en adelante al principio de la inclusión, de modo especial al principio de la inclusión social, como eje rector de nuestras políticas públicas, no solo de la educación. En realidad, la sociedad diversa nos debe llevar a nuevos paradigmas de interpretación constitucional y, en tal sentido, a la prohibición de toda forma de discriminación. La sociedad diversa y el Estado democrático de derecho también deben asegurar la protección al más débil, quien debe encontrar en la ley y en el gobierno la garantía de sus derechos. La problemática de la educación y la inclusión, tema central de esta cumbre, constituye a partir de estos paradigmas un nuevo enfoque y una verdadera necesidad en nuestra región, donde la pobreza, la exclusión y el atraso son signos comunes de nuestras sociedades. Sin embargo, el alcance de tales conceptos tienen en cada uno de nuestros países conceptos diversos y se relaciona directamente con las necesidades de nuestros pueblos y las capacidades de nuestros gobiernos. En el caso específico de El Salvador, mi país, casi la mitad de la población vive en la pobreza y un 12% en niveles de pobreza extrema. Es una sociedad acosada por la violencia y el crimen organizado, por la trata de personas, el tráfico de drogas y de armas, y se encuentra desgarrada por la migración. Una tercera parte de nuestra población se encuentra viviendo y trabajando fuera del territorio nacional. La democratización de la educación y la transformación de esta como educación inclusiva se convierte de esta forma en una prioridad clara. Debemos garantizar que los niños y niñas asistan a la escuela. Puede parecer un objetivo muy básico, pero en el caso de El Salvador y seguramente de otros países de la región, es el primero que debemos alcanzar para seguir avanzando hacia otros más ambiciosos. Para nosotros es también una meta fundamental terminar con el analfabetismo que aún afecta al 18% de la población, en su mayoría adultos. Más prioritario aún es el objetivo de disminuir drásticamente la deserción escolar. En el caso de El Salvador, la deserción solo en el primer grado de educación básica alcanza niveles hasta del 15%. Por tanto, solo si garantizamos la permanencia de los niños en los centros educativos, lograremos romper el círculo vicioso de la pobreza y el atraso. Por eso el primer acto administrativo de mi gobierno fue la creación de la Secretaría de Inclusión Social, creada en el ámbito de la Presidencia de la República y dirigida por la primera dama de la Nación. Esta Secretaría
esfuerzo inspirado en el modelo de inclusión social que ha llevado a cabo en forma exitosa el gobierno del presidente Lula, actúa como ente rector de las políticas sociales y entre sus principales funciones está garantizar que el enfoque de derechos humanos esté presente en todas las iniciativas del gobierno. En la educación, para el caso, ese enfoque se traduce en un modelo libre de discriminación y con especial atención a las minorías históricamente invisibilizadas. En el modelo de inclusividad, los niños y las niñas con alguna discapacidad se integran y además, en los casos que lo requieren, reciben terapia en aulas especiales. Igual atención reciben, por supuesto, los niños y niñas de pueblos indígenas. Amigos y amigas, como se ve, El Salvador se encuentra en un proceso de cambio. Hemos iniciado, tras décadas de atraso, una transformación profunda de las estructuras de la desigualdad y la injusticia a través de la implementación de políticas que ahora sí son universales e inclusivas y, por tanto, verdaderamente democráticas. Si me permiten unos minutos más, deseo traer en este contexto a la consideración de ustedes dos asuntos de especial importancia para mi país y para la región centroamericana. En primer lugar, quiero celebrar la suscripción de la cláusula democrática en esta cumbre iberoamericana. Aún tenemos presente el caso lamentable del quebrantamiento del orden constitucional en Honduras. En este punto quiero enfatizar, este servidor fue uno de los primeros en condenar rotundamente el golpe de Estado perpetrado contra el entonces presidente Manuel Zelaya el 28 de junio del 2009. Idéntica actitud tuvieron, por supuesto, los otros gobiernos de los países miembros del SICA. Por tanto, con la legitimidad política que nos otorga esta actitud inicial, con el conocimiento profundo que como centroamericanos tenemos de la situación y como integrantes que somos de la gran patria latinoamericana, quisiera hacerles, estimados colegas, hoy un llamado muy especial. Quiero solicitar a la región que aquella actitud de rechazo que todos compartimos contra los sectores golpistas no se transfiera ahora al pueblo hondureño que ya tuvo que padecer ese golpe y que padece aún hoy la debilidad institucional. No podemos dejar solo a nuestro hermano pueblo hondureño. Con ello no estoy solicitando, por supuesto, a los países reunidos en esta cumbre ignorar las causas que provocaron el golpe militar en Honduras y menos cejar en su insistencia de que el gobierno del presidente Lobo debe avanzar rápidamente en la reconstrucción del tejido institucional violentado con el golpe y garantizar los derechos humanos del pueblo hondureño y el retorno inmediato a su país del expresidente Mel Zelaya. Por eso, en virtud de aquel golpe de Estado y de sus consecuencias altamente negativas para todos nuestros países, y en virtud, por supuesto, también de la intentona golpista que sufrió el amigo presidente del Ecuador, he planteado, como otros colegas mandatarios también lo han hecho, la urgente necesidad de reformar la Carta Democrática de la OEA, la firme de esta declaración especial contra la defensa de la democracia o sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional en Iberoamérica puede convertirse en un paso previo a esta necesaria reforma. Es una tarea que debemos acometer para tener mayores garantías frente a futuros ataques de este tipo, para poder ser contundentes y eficaces ante cualquier amenaza a nuestras democracias. Es preciso que la Carta Democrática tenga mecanismos preventivos y esa labor debe ser encarada sin postergaciones por nuestra organización americana. Adoptemos una actitud positiva hacia la situación del pueblo hondureño y contribuyamos a fortalecer su democracia, porque, como no me cansaré de decir, los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Esta es la gran apuesta de mi gobierno y me atrevo a decir de toda Centroamérica. Fortalecer nuestras instituciones y nuestras sociedades para que la democracia sea más que una palabra, para que se convierta en sinónimo de justicia, de igualdad de derechos y oportunidades y de condiciones de vida dignas para los pueblos. Con el mismo énfasis, exhorto a los gobiernos hermanos de Nicaragua y Costa Rica a que no cesen en sus esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis que enfrentan nuevamente por diferentes limítrofes.
Mi llamado retoma el espíritu integracionista que debe imperar en nuestra región. Y para concluir, deseo poner a su consideración la realidad dramática que padecen Centroamérica y México, esencialmente a raíz de la fuerte presencia del crimen organizado y sus permanentes acciones criminales. Nuestros gobiernos son conscientes de que individualmente, país por país, no se podrá ganar esta buena batalla por la paz y la seguridad que libramos. Por esa razón es que hemos promovido un fuerte relanzamiento de la integración regional. Los países del SICA hemos puesto como tema de la nueva agenda centroamericana la lucha común contra el crimen organizado y avanzamos además en la coordinación con los gobiernos de México y los Estados Unidos en acciones conjuntas. En cada oportunidad que me toca hablar ante foros multilaterales, pongo el tema a consideración de presidentes y jefes de Estado y de los organismos multilaterales, porque para nuestra región y para cada uno de nuestros países es una cuestión de sobrevivencia. La gobernabilidad de las naciones centroamericanas se juega en esta lucha. O vencemos y consolidamos el Estado de Derecho, o corremos el riesgo de convertirnos en narcoestados. Ustedes saben muy bien el volumen de operaciones de las bandas criminales que crece día a día. El lavado de dinero inyecta permanentemente en las economías mundiales centenares de miles de millones de dólares. Este dinero penetra en las transacciones legales y así el crimen controla empresas, inversiones y desde ya las débiles instituciones del Estado de los países más penetrados por estas bandas. Me permito sugerir que este tema sea asunto permanente de seria consideración de nuestros organismos multilaterales y francamente pido su comprensión y solidaridad con este desafío dramático que enfrentamos los centroamericanos. Los esfuerzos que pongamos todos para garantizar una mayor y mejor educación de nuestros pueblos bajo el enfoque de la inclusión social debe caminar de la mano con el fortalecimiento de nuestras instituciones y no podemos permitir que sucumban ante flagelos como el crimen organizado, la corrupción y la pobreza. Lucha contra la pobreza, contra la injusticia, contra el crimen organizado, contra las violaciones de los derechos humanos de los migrantes, contra la ignominia de ser un paria en tierra propia. He aquí un programa común, he aquí batallas que nos unen. Apelo a ustedes en la condición de hermanas y hermanos por sangre, por historia y futuro y por pertenencia a la gran nación latinoamericana que soñaron San Martín, Bolívar, Artigas, El Che y Morazán. Me despido recordando en esta cumbre el importante aporte hecho a la integración latinoamericana por el expresidente Néstor Kirchner y aprovecho la oportunidad para expresar al pueblo de Argentina, a su esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la solidaridad de mi gobierno y del pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Quiero informarles que aún restan hablar 8 países y a las 13 horas exactamente, porque la firma de los documentos está programada electrónicamente, hay que proceder a la firma, a tomar la foto y a almorzar. Así que les ruego si podemos hacer más breves las intervenciones y si no luego va a tener que cortarse necesariamente a la 1 por la firma de documentos, la toma de fotografía, el almuerzo y los que resten hablarán luego del almuerzo. Gracias. Tiene la palabra Andorra. Señora Presidenta, señores jefes de Estado y de Gobierno, señor Secretario General, señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer a la Presidenta Cristina Fernández su amable acogida y felicitarla por la organización de esta cumbre iberoamericana de Mar del Plata. El tema central de esta cumbre, la educación en pro de la inclusión social, plantea una opción ética y política muy significativa, más aún si consideramos que la crisis económica no ha hecho más que agravar la fractura social. No podemos negarlo, existen personas y grupos que no disfrutan de la igualdad de oportunidades en la economía global. La ausencia o el menoscabo de la igualdad de oportunidades tiene su origen en dificultades de diferente naturaleza que pueden ser físicas o geográficas, situaciones como la pobreza, la discapacidad, la pertenencia a una minoría étnica, la dificultad ante la integración cultural
y el empleo precario son factores que dificultan poder tener acceso a los sistemas de educación. Aprendizaje, conocimiento y comprensión son factores clave para una inclusión social duradera. Los trabajos realizados durante la preparación de esta cumbre han llegado a las conclusiones que se reflejan en la declaración que quiero destacar brevemente. El papel fundamental de las tecnologías de la información y del conocimiento en la educación y la cultura, pero también en la salud, la inclusión social, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. La necesidad de impulsar la coherencia e integración entre las políticas económicas, sociolaborales y educativas para avanzar hacia un desarrollo sostenible con inclusión social. Articular políticas de formación profesional con las de educación básica, fomentando entre los jóvenes los principios y derechos en el trabajo y el concepto de trabajo decente desde el sistema educativo en todos sus niveles. La escolarización en nuestro país es obligatoria y gratuita entre los 6 y los 16 años, compartiendo la misión de asegurar que cada persona, independientemente de su origen, religión, sexo o ideología política, reciba una educación apropiada y, por encima de todo, adaptada a sus necesidades, que se apoye en medidas de inserción eficaces a fin de que se convierta en un ciudadano crítico, solidario y al mismo tiempo independiente en la sociedad a cada alumno escolarizado. Por ello, dentro del currículo escolar se incluyen contenidos específicos con el objetivo de promover los derechos humanos, la tolerancia y la no discriminación, la participación democrática, la cohesión del grupo y las habilidades sociales, y se transmite a los alumnos un sentido de implicación y de responsabilidad social. Además, Andorra posee una gran experiencia en la escolarización de niños y jóvenes disminuidos físicos o psíquicos. Hemos desarrollado, mediante recursos técnicos y humanos específicos, una escuela especializada encargada de garantizar su educación en estrecha colaboración con la escuela ordinaria mediante programas de integración. Andorra, con unos recursos destinados a la cooperación que han ido creciendo año tras año desde el 2001, tiene un presupuesto proporcional a las dimensiones del país, pero solidario con aquellos países con un menor nivel de desarrollo. Nuestro Ministerio de Exteriores lleva a cabo programas de cooperación de acuerdo con las directrices que define cada año el Plan Rector de la Cooperación. Este Plan Rector sitúa a Iberoamérica como una de las áreas geográficas prioritarias. Promover la igualdad entre sexos y la autonomía de la mujer es el tercero de los objetivos del milenio y una de las prioridades de la cooperación andorrana. Por ello, quiero aplaudir la creación de ONU Mujeres, la entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y felicitar nuevamente a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, por ser elegida para el puesto de secretaria general adjunta de ONU Mujeres, como ya lo hice el pasado mes de septiembre en Nueva York al dirigirme a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias.